Hola, nos encontramos nuevamente para revisar ahora la interpretación de la prueba Shipley, para lo cual hay que tener presentes las siguientes consideraciones. Lo primero es determinar la validez de la prueba, recordando que esta consiste en que tengamos muy presente que identificamos si la persona se encontraba motivada o no para resolver la prueba, si tenía una adecuada capacidad lectora, si su lengua materna es el español, y para el asunto de los bloques, que no haya escrito en el protocolo y en general en ninguna parte de la prueba. Estas serían algunas de las consideraciones principales para el análisis de la validez. Bueno, el siguiente paso es que tenemos las categorías interpretativas. Recuerden que una vez que tenemos nuestra puntuación natural, vamos a tablas para convertirlas en puntuación estándar. Y esa puntuación estándar la vamos a comparar con este cuadro. Como pueden ver, el promedio o la media sería una puntuación estándar entre 90 a 109. Y de ahí pues vamos observando en qué rango se encuentra nuestro evaluado. Por ejemplo, en el caso anterior, esta era nuestra puntuación estándar, ¿no? 114, 113, y al compararla con tablas identificamos que son por encima del promedio y la puntuación de la combinación, en este caso A, porque se aplicó abstracción, su puntuación fue de 111, que también se ubica por encima del promedio. Por ejemplo, respecto a esta última, el ejemplo, entonces esta es nuestra puntuación estándar 111. Y en el ejemplo buscamos ese 111 que cae aquí. Por eso nosotros afirmamos que su categoría interpretativa es por encima del promedio, por lo pronto, porque vamos a hacer unas precisiones. Pero esta es la puntuación con la que vamos a comparar y es alguno de los primeros pasos para entender la interpretación de la prueba. Ahora bien, necesitamos también tener en mente el intervalo de confianza. Esto significa que vamos a hacer una estimación de cuál sería verdaderamente la aplicación de nuestro participante. Por lo tanto, el intervalo de confianza describe un rango, que en este ejemplo que estoy marcando el rango es 98 a 118, pero vamos a ver de dónde sale. Entonces, para una persona que de 42 años, que en vocabulario obtuvo una puntuación estándar de 108 y en la abstracción de 106, vamos a seguir la siguiente indicación. Se suman y restan 10 puntos de la puntuación estándar, de tal manera que para vocabulario entonces, si tuvo 108, 108 menos 10 nos da 98 y asimismo 108 más 10 nos da 118. Este sería nuestro intervalo de confianza para la puntuación de vocabulario. En cambio, para la de abstracción, pensando que tuvo una puntuación de 106, restaríamos 106 menos 10 serían 96 y 106 más 10 serían 116. El por qué se suman y restan 10 puntos se explica en el capítulo 5 del manual, que es la estimación del error estándar que se puede tener. Es decir, lo que está aquí, esto significa que en vez de reportar que, por ejemplo, Juan, si fue de 42 años, obtuvo una puntuación de 108 y es decir que está en el promedio, es más preciso decir, porque vamos a usar este rango, que Juan obtuvo una puntuación de 108, que es un estimado de su capacidad, la cual va desde el promedio, que sería este 98 que nosotros señalamos aquí, hasta por encima del promedio que sería 118. Entonces el intervalo de confianza nos permite tener una idea de que cuando hacemos esta interpretación puede ser que nuestro evaluado se encuentre por encima de ese rango o inclusive por menos en ese lapso de rango y que nuestras interpretaciones entonces tienen que complementarse
con la entrevista y con la aplicación de otras pruebas. Por eso es muy importante hacer el cálculo del intervalo de confianza. Ahora bien, cuando hacemos la aplicación online, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? No van a hacer la aplicación en papel porque pues no podemos tener contacto ahorita con nuestro participante con el que trabajaremos o la que trabajaremos hacia el final del semestre. Van a hacer la aplicación online, por eso me estoy centrando mucho en que sepan de dónde salen los datos y cómo interpretarlos, pero la parte de la aplicación pues no la van a practicar en papel, la van a ver la persona que esté contestando la prueba. Como vieron en la hoja de calificación, la prueba también nos da lo que son las puntuaciones percentilares y nos da también equivalentes de edad. ¿Qué es un percentil primero? Es lo que necesitamos ver para entender por qué no es recomendable reportarlo, según dice Shipley. Bueno, entonces el percentil es la puntuación que representa el porcentaje, esto es muy importante, de personas en la muestra normativa que obtuvieron una puntuación menor que la persona que está siendo evaluada. Por ejemplo, si alguien está en el percentil 63, significa que está 63% por encima del resto de personas evaluadas. Si pensamos que en una distribución de porcentaje es de 100%, nuestra media sería de 50. Es decir, está ligeramente por arriba del promedio de individuos de su misma edad. Siempre se compara con su grupo de edad, como acabamos de señalar aquí. Sin embargo, el manual pide que no se usen normas percentilares porque puede dar lugar a confusión en esta estimación de los cálculos de porcentaje. Por eso se recomienda la puntuación estándar, que ya revisamos junto con su capacidad interpretativa y su rango de interpretación, ¿no? Esto de promedio, por arriba del promedio, conviene más la puntuación estándar. Pero también la prueba nos da equivalentes de edad, es decir, la puntuación a qué edad correspondería. Eso tampoco se recomienda porque da la falsa idea de que si alguien tuvo una edad, un equivalente de edad en el Shipley de 7 años, significa que piensa como un niño o una niña de 7 años, lo cual es incorrecto. Entonces, aunque la prueba te da estos indicadores, recomienda enfáticamente que no se reporten en términos percentilares ni en equivalentes de edad, sino que se utilicen las puntuaciones estándar. Bueno, eso con respecto a las categorías interpretativas. Ahora vamos a ver lo que miden las subpruebas o las pruebas, ¿no? Entonces, estamos en la prueba de vocabulario. Va a medir memoria a largo plazo, cantidad y organización de la información y la velocidad de acceso a la información, más no de cómo procesa el problema, sino cómo puede acceder a esto que está en su memoria a largo plazo, es decir, lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Por eso decimos que esta prueba mide capacidad intelectual cristalizada, es decir, lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Y los descriptores serían los siguientes. Si alguien tiene puntuaciones altas y por lo tanto puntuaciones altas estamos señalando desde arriba del promedio, serían como descriptores que la persona posee un buen almacén de conocimiento verbal, así como que es capaz de mantener la velocidad de acceder a eso rápido. En cambio, puntuaciones bajas que serían por debajo de la media son más difíciles de interpretar porque se pueden deber a varios factores, como que la persona tenga habilidades verbales pobres, que se le dificulten palabras más complejas, falta de suficiente experiencia educativa o una baja capacidad de inteligencia general. Hay que discriminar esto con base en la entrevista que hacemos y con base en todas las otras pruebas que nosotros aplicamos y nosotras aplicamos. Ahora bien, para la parte de la inteligencia fluida, ya vimos que tenemos dos pruebas, la de abstracción y la de bloques. La de abstracción mide razonamiento fluido y hay que recordar que está mediada verbalmente. Por eso, cuando queremos eliminar este factor, se recomienda aplicar la de bloques. Requiere de memoria de trabajo y también de la capacidad cognitiva de la atención.
Bloques, además de lo anterior, sin los aspectos verbales, incluye habilidades visoespaciales, porque requiere observar la configuración que tienen los bloques. Así pues, los descriptores para abstracción, puntuaciones altas, menciona que tiene fuertes habilidades lógicas, es capaz de cambiar las estrategias de razonamiento, puede aplicar el conocimiento previo a situaciones nuevas y que posee suficiente memoria de trabajo. En cambio, las puntuaciones bajas nos hablan de posible razonamiento pobre, memoria de trabajo pobre, dificultades de atención, falta de motivación y también puede indicar una baja capacidad cognitiva. Nuevamente esto tenemos que verlo en el caso por caso para poder concluir cuál sería la razón por la que se obtuvo una puntuación baja en esta prueba. Y la de bloques, sus descriptores serían una puntuación alta, fuerte capacidad fluida, fuerte memoria de trabajo, buenas habilidades visoespaciales y buena atención. En cambio, las puntuaciones bajas nos hablan de deficiencia en cualquiera de las habilidades medidas, así como falta de motivación y también una posible capacidad cognitiva baja. Y la misma acotación que hicimos anteriormente, es importante que la persona tenga su evaluación completa para que podamos discriminar a qué se debieron estas puntuaciones bajas. Ahora vamos a la tercera puntuación, que sería la combinación ya sea A o B según la prueba de abstracción o de bloques que usamos. Esta capacidad o este número nos va a hablar de su funcionamiento cognitivo total. En ese sentido es muy confiable si queremos saber su capacidad general, ¿no?, de inteligencia. Y se usarían los mismos descriptores que habíamos visto anteriormente. Otra medición que nos da la prueba es la capacidad de calcular el deterioro cognitivo que pueda tener alguien. Por diversos factores se puede dar, puede ser por la edad, por algún proceso de demencia, puede ser también por alguna lesión en el cerebro, por la consecuencia de un consumo reiterado de drogas, por ejemplo. Entre ellas las legales o ilegales. Por ejemplo, recordamos que las drogas legales son los medicamentos. Entonces, muchos años de tomar ciertos medicamentos, aun cuando es legal y está prescrito, puede generar algún deterioro. Entonces, este cálculo es muy complejo y realmente se va a utilizar cuando sospechamos por la entrevista que pudiese existir. Valdría la pena hacerlo porque la formulación es muy larga. La pueden encontrar en el manual, por eso no la vamos a ver, porque no esperamos que presente deterioro su participante, pero si en la entrevista saliera algún indicador, nos podríamos remitir al manual para hacerle el cálculo. Ahí nos pone un par de fórmulas bastante extensas para hacer el cálculo. El resultado de ese cálculo se compara con esta tabla, siendo lo normal en una puntuación por lo menos de 90. Esto sería lo normal. Después tenemos tres categorías que son ambiguas, como pueden ver. Un deterioro posible sería de 80-89, deterioro probable 70-79. Como son ambiguas, se recomienda como norma para darle significación usar la del deterioro altamente probable, que sería una puntuación menor a 70. Si esto sale, tenemos que observar qué obtuvimos en las otras pruebas, en la entrevista, inclusive a lo mejor agregar una prueba mucho más extensa que nos dé unos datos más precisos para poder determinar por qué está el deterioro. Este solo es un dato que nos habla de la existencia, pero no nos dice en qué área del cerebro está el deterioro, ni qué funciones están deterioradas. Por eso requiere una investigación neuropsicológica más profunda y especializada. Otras consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando hacemos la interpretación es que si estamos haciendo evaluaciones a lo mejor muy precisas como sería en el ámbito clínico, en el educativo también, pero no en el organizacional, pudiésemos hacer análisis por reactivos, haciendo una observación minuciosa de qué respondió la persona, si sus respuestas fueron aleatorias, si sus problemas fueron de atención, por lo que estamos viendo en el protocolo, si existe psicosis, por ejemplo, si las respuestas que nos dio
salen de toda lógica y de toda coherencia, y pues eso no se vería solo en la prueba, se vería también por supuesto en la entrevista, de igual manera que si es notoria alguna discapacidad intelectual. Entonces también podemos hacer la evaluación de análisis reactivos. Y algo que nos pone como consideración el manual es que en niños o niñas pequeñas, hay que tener cuidado con las diferencias de edad por meses. Porque, por ejemplo, si hacemos una aplicación a una pequeña de 7 años 11 meses, pues la tabla que usaríamos es la de 7. Sin embargo, por la diferencia de un mes para llegar a los 8, quizá la tabla más precisa que debiésemos usar es la de 8 años, porque ya está muy próxima a cumplirlos, y el puntaje que tendría a los 7 años 11 meses no sería el mismo de 8. Por ejemplo, a lo mejor a los 7 años me sale superior al promedio, pero a los 8 ya me sale promedio, porque ya tiene un mayor desarrollo en sus habilidades. Por eso, en el caso de niños de estas edades, considerando como niños pequeños, entre 7 y 9 años, hay que ubicar las tablas, sobre todo cuando la diferencia de meses para llegar a la siguiente edad no es mucha. Bueno, y todo esto para poderlo aplicar en un ejemplo. Este caso entonces es con esta finalidad. Es una mujer de 42 años que se llama Lucille, es rehabilitadora física. Y el motivo de la evaluación es como parte de un proceso de selección para ingresar al doctorado de rehabilitación. Esto compete más a una evaluación en el ámbito organizacional, aunque bueno, va a ingresar a una institución educativa, pero se tiene un perfil que es a lo que tenemos que compararla, o con lo que tenemos que comparar nuestro resultado. En el perfil de ingreso al doctorado se pide que la persona posea un nivel intelectual por lo menos promedio, deseable superior al promedio, pero con que sea promedio la persona puede ingresar. Al saber que su nacionalidad es mexicana y en la entrevista se determina que su lengua materna es el español, entonces se considera apta para la aplicación. Como les mencionaba, vamos a usar la aplicación por internet. Entonces esta sería la tabla que nos arrojaría la prueba online, que vale la pena también señalar que cuando ustedes hacen esta aplicación no les da ninguna interpretación, solamente hace estos cálculos numéricos y ubica en la tabla. Nos toca entonces a nosotros interpretar. Entonces en este caso, Lucille tuvo una puntuación natural en vocabulario de 34, que al comparar con tablas nos da una puntuación estándar de 108, un rango percentil de 70, pero ya dijimos que el manual dice que este no se tome tanto en cuenta, pero lo ponen por si alguien lo deseara usar. El valor de 108 en tablas significa que es promedio, esta capacidad de vocabulario. Y aquí está lo que les había mencionado anteriormente, el cálculo del intervalo de confianza al 95%, que es una confiabilidad muy alta, nos habla de poder quitarle a este 108 10 puntos y sumarle 10, por eso 108 menos 10, 98, 108 menos 10, 118. Y este sería el primer elemento del cálculo. Luego tenemos, en la abstracción tuvo una puntuación natural de 14. Les recomiendo que lo vean en sus tablas para que vayan practicando, lo cual da una puntuación estándar de 106, y este 106 equivale a una categoría de promedio. Para obtener el intervalo de confianza hacemos lo mismo, restamos 106, le restamos 10, nos queda 96, le sumamos 106, 10, nos da 116, serían los rangos de confianza que deberíamos tomar en cuenta, que van, como pueden ver, desde el promedio hasta arriba del promedio, ¿sí? Lo cual ya nos indica que la persona, basada solo en este instrumento, habría que ver toda la evaluación, pero bueno, en este instrumento nos está hablando que cumple el elemento que nos piden en el perfil. Y posteriormente tenemos la combinación, en este caso A porque se aplicó abstracción, sumamos 108 más 106 y nos da esto 214, que es la puntuación que vamos a utilizar en tablas.
La comparamos y obtenemos que la puntuación estándar es de 114 y esto significa por encima del promedio. Esta sería su capacidad general, que es el dato que nos interesa para el perfil que estamos viendo, que cumple, que es por lo menos de promedio. En este caso su capacidad total sería por encima del promedio. Pero como pueden notar aquí, pues la aplicación online calificó el índice de deterioro. Eso es lo que significa sea el índice de deterioro, y obtuvo una puntuación de 83, que como vieron en tablas significa que hay deterioro posible. Pero como ya les mencioné, para poderle dar verdaderamente un valor a este dato, pues tendría que ser que el deterioro es muy posible, que sea una puntuación menor a 70. Por eso no es un dato significativo, se puede deber a que se cansó, se estresó, etcétera, pero no para darle una significación clínica de que hay un deterioro cognitivo, porque para eso requeriríamos una puntuación menor a 70. En esta diapositiva les pongo cómo se da la gráfica que te da la misma prueba, para que si tú quieres observar estos datos gráficamente lo puedas hacer. De este lado están las puntuaciones estándar y de este lado están los percentiles, ¿no? Y aquí se grafica cada uno de los puntos en los que tenemos la elevación de la puntuación estándar. Y bueno, llegamos a la meta, que es la redacción en el informe. Esto es lo que ustedes van a presentar como evidencia de trabajo, que sería la interpretación de la prueba. Para hacerlo, entonces voy a ver esos datos que obtuve y los voy a comparar con las tablas que les puse anteriormente de lo que mide cada prueba. Por ejemplo, en este primer apartado yo elegí redactar la escala verbal, pero podría haber comenzado con la de abstracción, que fue la que se aplicó. Entonces mi manera de redactar es la siguiente. Lucille posee un almacén de conocimiento verbal y la capacidad de recuperarlo de acuerdo a lo esperado en su grupo de edad, porque como vieron salió promedio, ¿no? Eso es lo mismo que decir acorde a su grupo de edad. Termino este punto y usando un conector redacto la parte de abstracción. Y digo, así también se encuentran sus habilidades lógicas y de razonamiento fluido, lo cual le permite adaptar estrategias de solución a nuevas problemáticas. Esto da cuenta de que emplea con eficacia la memoria de trabajo, atención y concentración. O sea, aquí ya describí en este párrafo lo que miden sus puntuaciones, ¿no? Que en este caso fueron promedio, por eso puse el conector así también. Sin embargo, la puntuación combinada es mayor, por eso usé otro conector de párrafo, que es por otra parte, la puntuación combinada indica que Lucille se desempeña en un rango por encima del promedio. ¿Sí? Esto ya aquí está indicando una diferencia. Ahora bien, y aquí voy a aclarar por qué salió el asunto del índice de deterioro. Ahora bien, pese a que la prueba indica que el deterioro cognitivo es posible, este se explica mejor por el hecho de que la evaluada se encontraba fatigada al momento de la evaluación, tal como señaló en la entrevista, que bueno, es el dato que nos podría explicar por qué este funcionamiento, y que quizá en este momento pues podemos ver que hubiese sido mejor aplicársela en otra ocasión en que no estuviera cansada. Sin embargo, en el acuerdo para hacer la aplicación estaba ella con dificultades para poderla presentar en otro momento. Por lo tanto, señalo que debido a esto se concluye que con respecto al rubro intelectual, Lucille es apta para ingresar al doctorado, que esa sería mi conclusión de la evaluación que he realizado. Entonces, ya para finalizar esta presentación, para la redacción de la interpretación hay que describir, por eso les hice tablas de descriptores, las habilidades, cuáles son y en qué ubicación están. Pueden ser promedio, superior al promedio, por debajo del promedio, etc. Primero la de las habilidades, luego la de la puntuación combinada, explicar si hay un deterioro a qué se puede deber y la conclusión de esta interpretación. Si esta sería pues la propuesta que yo les haría de cómo hacer la redacción del resultado de esta prueba. Y pues por mi parte sería todo. Vamos a revisar sus dudas
en la clase y también a nivel de supervisión con cada una de las profesoras para el caso que les voy a asignar. Muchas gracias por su atención y que se encuentren muy bien.